Manejo integrado del cultivo de cereales. El arroz. Condiciones para su cultivo y preparación del suelo. El arroz, un alimento que no puede faltar en el plato de todas y todos los venezolanos. Pero aunque lo comemos todos los días y ya empezamos a ser conscientes de su importancia para la soberanía alimentaria de la nación, ¿qué tanto conocemos sobre su cultivo? Antes de empezar a profundizar en este tema, ¿qué tal si verificamos nuestros conocimientos? ¿Conoce las partes y características de la planta de arroz? ¿Cuáles son las condiciones óptimas de temperatura para el cultivo del arroz? ¿Qué suelos son más apropiados para el cultivo del arroz? Si ya conoce la respuesta a estas preguntas, quédese con nosotros para comprobarlo. El arroz, Oryza sativa, es una planta monocotiledónea con raíces delgadas y fibrosas. El tallo es cilíndrico, anudado y mide entre 60 y 120 centímetros. Posee hojas alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. Las flores del arroz son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas y el grano de arroz es el ovario maduro de la planta. Granos de conocimiento. ¿Sabía usted que el arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial? Y si se considera la extensión de superficie en que se cultiva y la cantidad de gente que depende de su cosecha, este sería el más importante del mundo, ya que proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. Condiciones favorables para el cultivo de arroz. El arroz es un cultivo tropical y subtropical, pero también se puede sembrar en regiones húmedas y en climas templados. Este rubro puede crecer al nivel del mar y hasta los 2.500 metros de altitud. La variabilidad de este depende principalmente de las lluvias o agua de riego, ya que condiciona la viabilidad y el rendimiento del cultivo. Para germinar, es decir, alcanzar la fase vegetativa, el arroz necesita una temperatura mínima de 10 a 13 grados centígrados, pero la óptima es de 30 a 35 grados centígrados. Si esta sobrepasara los 40 grados centígrados, no se producirá la germinación. La aparición de la panícula o espiga indica la llegada de la fase reproductiva. Esta comienza a formarse unos 30 días antes del espigado, y a los 7 días de comenzar su formación ya mide unos 2 milímetros. 15 días antes del espigado, esta se desarrolla más rápidamente, y es en esta fase cuando es más sensible a las condiciones ambientales adversas. La floración o fase de maduración tiene lugar el mismo día del espigado. Las flores abren sus glumillas durante 1 o 2 horas si el tiempo es soleado y las temperaturas son adecuadas. La temperatura mínima para florecer es de 15 grados centígrados, la óptima de 30 grados centígrados, y si llega a superar los 50 grados, no se producirá la floración. Preparación del suelo. El arroz puede cultivarse en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a arcillosa. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. El pH óptimo para el arroz es entre 5.2 y 6.5, pues en este rango la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica sucede adecuadamente. Asimismo, la disponibilidad de este último elemento se incrementa. De igual manera, en estos niveles, las concentraciones de sustancias que interfieren en la absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos, se encuentran por debajo del nivel tóxico. El laboreo en suelos de tierras húmedas o de tierras en seco depende de la técnica de establecimiento del cultivo, de la humedad y de los recursos disponibles para la mecanización. El método tradicional de labranza para el arroz más utilizado en Venezuela es el pase de rastra, el cual permite mejorar la estructura del suelo y facilitar la germinación. También se usa la técnica de fango batido. Recordemos, el arroz es un rubro esencial para la alimentación, no solo del pueblo venezolano, sino del mundo entero, ya que puede sembrarse en terrenos desde 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. La temperatura óptima para su germinación es de 30 a 35 grados centígrados y el pH apropiado del suelo para su siembra es de 5.2 a 6.5. El conocimiento del rubro y las condiciones óptimas para su cultivo, selección del terreno apropiado
y preparación del suelo son las claves para iniciar un exitoso ciclo de cultivo de arroz. Profundice y aplique estos conocimientos necesarios para consolidar la soberanía alimentaria de Venezuela. Gobierno Bolivariano.